En Aragón Radio, Checkpoint. Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los survival horror, incluso cuando no son Resident Evil. Y ojo con esto porque, honestamente, es algo muy grande que decir porque Resident Evil es como para mí al menos, una de mis sagas favoritas de la historia de los videojuegos. Sí, pues una saga ha funcionado siempre muy bien, ha funcionado siempre como en la misma... Bueno, salvo cuando pasó aquello de Resident Evil 5 y Resident Evil 6 que ya estuvieron un poco más regular. No hablamos de eso en esta casa. No hablamos de eso en esta casa, o sea, el resto, ¿no? El resto de juegos de los que sí que se hablan en esta casa, tal. Pero igualmente, hoy tenemos temas interesantes a este respecto. Pero, primero, como siempre, me gustaría presentar a Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, estamos aquí grabando. Esperemos que estéis disfrutando o que hayáis disfrutado ya para cuando nos oigáis de la Semana Santa. Efectivamente. Aunque aún igual nos queda un día, depende de dónde estéis. Alguno, aunque aún le quedará algún día, o se habrá cogido algún día extra, y a eso sabed que os envidiamos. Sí. Pero bueno, nosotros estamos aquí y hoy estamos en un no sé cómo decirlo, en una tesitura como un poco extraña porque no estamos grabando. Ya sabéis que hacemos nuestra retransmisión de las grabaciones de Checkpoint todos los viernes en twitch.tv/Aragón Radio a las 12 de la mañana, pero hoy no estamos en Twitch, pues porque como era un poco festivo, ¿no? Y los horarios eran un poco diferentes, pues hemos decidido hacerlo de otra manera, pero igualmente recordad que os queremos, que nos gusta mucho leeros y que podéis venir aquí todos los viernes para pues comentar las cositas, recomendarnos juegos, hacernos preguntas y todas estas cosas que hace el chat, porque nos lo pasamos súper bien y creo que es un formato que está muy bien. Pero entonces, como no le puedo preguntar al chat lo que hago siempre, que es preguntarle al chat qué ha estado jugando esta semana, te lo voy a preguntar a ti, Álvaro. ¿A qué has estado jugando esta semana? ¿Qué he estado jugando? Pues por ejemplo he jugado a Mega Man 1. Porque me ¿Has jugado a Mega Man 1? Sí. Vale, ok. Me ha apetecido y Mega Man 1 estaba muy bien. Es un juego que hay que entrarle, hay que aceptar sus cositas, porque es un juego que ha envejecido de esta manera. Es muy duro y es muy difícil. Bueno, pero está se bien. va haciendo. Pero es súper difícil. Sí, pero es súper difícil. Requiere paciencia. Sí. Requiere hacer las cosas dedicándole pensamiento. También he jugado a... ¿Cómo se llama? Este juego de la DS que está jugando Paula. ¿El Trauma Center? El Trauma Center. No me salía el nombre del Trauma Center. Porque dije, me apetece operar a gente. Así, aleatoriamente. Y entonces, pues, me he puesto en el Trauma Center, que es un juegazo, pero también es un juego bastante más complicado de lo que la gente se imagina. Es un juego que es muy difícil, además, porque es un juego que engaña con la estructura, ¿vale? Es un juego, para los que no hayáis jugado, básicamente utilizas el lápiz táctil de la Nintendo DS para ser un cirujano. ¿Vale? Tienes como una especie de minijuegos de operaciones en los cuales pues tienes que abrir al paciente, ver lo que le pasa, extirparle lo que le tengas que extirpar, coser, esterilizar, cositas así, ¿no? Y la cosa es que es un juego que a mí me gusta mucho porque tiene una estructura falsa. Es decir, tiene como los 5 o 6 primeros capítulos, parece que la dinámica del juego es una y el juego va de una cosa y luego de repente el juego te dice no, es que realmente la dinámica principal del juego es esta. Y es una muchísimo más difícil de la que parece al principio, pero bueno, hay que recordar que Trauma Center es un juego de Atlus, que son los mismos que hacen Personas y Megami Tensei y demás. Entonces, pues se explica un poco también el tema de la dificultad. Tío, no dice, esta gente no sabe ajustarse mucho, no. Les gustan las cosas difíciles, las cosas duras y a nosotros nos gusta también, así que está bien. Y el resto no sé si puedo hablar. No sé si hay embargo o no, pero por si acaso... No estoy segura, bueno, si no te lo puedes guardar para la semana que viene. Yo he estado jugando a Helldivers 2. Oficialmente, amigos y amigas de Checkpoint, oficialmente estoy en mi era de Helldivers 2, ¿vale? Porque sí, o sea, ya había jugado un poquito, había picoteado un poco aquí y allá, sobre todo estaba siguiendo mucho el juego, que ya sabéis que es un juego de disparos, así online, en el cual tenemos como una guerra contra los termínidos, los alienígenas, ¿no? Y entonces pues hay como una dinámica colectiva entre todos los jugadores de ir conquistando determinadas áreas del mapa, como cierto punto de colaboración entre todos los usuarios, pero luego lo que también es un shooter muy divertido con fuego amigo, entonces siempre estás discutiendo con la gente de tu equipo, porque es que ¿para qué tiras eso ahí? Que es que me ha dado y no has avisado, es que me has disparado cuando yo te estaba defendiendo y no sé qué, y una dinámica muy chula. Entonces he estado en eso. He estado también jugando a Lost in Blue, que es un juego de Nintendo DS también, un survival, de hecho, no horror, bueno, según como lo mires. Para mí cuando lo jugué por primera vez con como 12 años fue horror.
¿no? Sí. Pero ahora creo que es solo survival. Es literalmente un juego de supervivencia, pero supervivencia literal. Es decir, son 2 niños que se quedan varados en una isla y es como, vale, ahora comemos o nos morimos. Y el juego es literalmente de esto. Tiene una dificultad que es también bastante extraordinaria para la época y sobre todo para la consola, la Nintendo DS, que a lo mejor estaba un poco más enfocada. Yo creo que muchos niños como yo lo cogimos de rebote y hicimos, ostras, ¿qué pasa aquí? Sí. Pero muy chulo, pero es muy difícil. Además, porque la muerte es permanente, ¿sabes? O sea, es como, se te mueren los niños, pues se te mueren los niños y empiezas desde cero y ¡buah! Es muy duro realmente. Pero también aprendes. Sí, claro, ese es un poco el tema. Empiezas a aprender un poco la estructura de la isla y cómo hay que hacer las cosas, etcétera, y qué cosas hay que priorizar o no, que es parte de la gracia de los In Blue, una franquicia que me gusta bastante. Sí. Esta franquicia tiene sus altibajos también porque, bueno, entiendo que es también más complejo saber exactamente dónde quieres colocarte cara al público, porque al fin y al cabo quieres vender algunos juegos y a veces puede ser complicado. Pero está muy bien, me gustan mucho los In Blue. Pero antes de eso, antes de pasar a hablar del juego de esta semana, me gustaría que le contases a la gente del chat a qué has estado, a qué has estado jugando de alguna manera, sino qué objeto has añadido a tu colección esta semana. Porque es que el tema tiene tela, ¿eh? Pues una WonderSwan Color de Final Fantasy. O sea, es que de verdad que en la vida he estado más verde de envidia de un ser humano. Como cuando llegó Álvaro, vio en la tienda, el Star Games de Zaragoza, un saludo, la WonderSwan edición especial Final Fantasy, con el Final Fantasy 1, así súper bien cuidada, blanquita, con las ilustraciones de a mano dentro, con todo literalmente completa, la caja impoluta y todo, y dijo, pues me la llevo, ¿sabes? Y yo en plan de... ¡oh! Es la consola más bonita que has visto nunca. Claro, y no tengo una WonderSwan, a pesar de que la WonderSwan pues es una consola que es cierto que tuvo una vida muy cortita, no tuvo mucho, pero tuvo grandes juegos, tuvo juegos muy muy chulos. O sea, para empezar tiene las mejores versiones de los primeros 2 Final Fantasy y el 4. Son las mejores ediciones posibles. Sí, tienes que comprar el 4 ahora. Sí, claro. Sí. A pesar de que está en japonés y no lo vas a jugar en japonés. Obviamente, pero... Y tiene además algunos juegos propios muy muy chulos. Las mejores adaptaciones en portátil de Guilty Gear. Cositas. Es una consola bastante chula. Entonces, pues nada, os lo decía para que estéis envidiosos como yo y no ser la única envidiosa de esto. Pero con esto creo que, pues nada, vamos a poner un poquito de música, como lo ves, y vamos a pasar a la sección del juego de esta semana, que quizás si escuchas el programa de la semana anterior, ya os imagináis qué es, porque hablamos un par de veces de esto, ¿no? Venga, vamos con ello. Porque Álvaro, ¿de qué juego vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de un juego que requiere hablar un poquito también de géneros, ¿no? De las cosas en las que circunscribimos a los juegos, porque a veces hablamos de géneros y reducimos todo a casos muy concretos, ¿vale? Como si cuando decimos este juego pertenece a este género, tiene que ser exactamente esta cosa y no se puede salir de esta cosa. Pero los géneros tienen multitudes, especialmente porque son una manera flexible y conveniente de definir realidades, ¿no? Que se escapan un poco a las clasificaciones. Por mucho que pretendamos, los géneros no definen exactamente un juego. Un juego solo define todo lo que hace, no el género. Yo esto siempre, no sé cómo decirlo, esta es una cruzada que yo tengo muy, muy particular cuando se habla de géneros y como esto, no, es que si es un JRPG tendría que hacer esto, no, es que si es un MMO tendría que hacer esto. Por ejemplo, me pasó mucho con el discurso sobre Final Fantasy XVI, que es en plan de, pues si es un RPG porque hace cosas de hack and slash, porque hace cosas de MMO y tal, y es como, yo creo que una cosa que hay que entender es que realmente el género es el horizonte de expectativas del usuario, no significa unas restricciones para el creador. Claro, es lo que uno entiende que más o menos va a ser el juego, pero no lo que va a ser la totalidad del juego. De hecho, si la totalidad del juego no es nada más que eso, pues hombre, un poquito aburrido también es, porque es en plan de ya sabemos exactamente lo que esperamos, ¿no? Es como, bueno, que uno a veces quiere una silla y lo que quiere es el prototipo de silla, pero claro, también la gracia es que igual la silla es un poco diferente. Claro, ese es un poco el tema. Yo creo que hay una... A ver, también entiendo que a lo mejor si las categorías estuvieran mejor definidas, la gente se metería menos en camisa de 11 varas intentando decir, no, es que un JRPG no puede hacer esto, no, es que un juego de disparos no puede hacer esto, ¿no? Pero sí que creo que es un discurso que no favorece los videojuegos y que me alegra que el juego de esta semana pues haya entendido esto, justo. Porque vamos a hablar de Alone in the Dark, el juego de 2024, porque recordemos, hay otro Alone in the Dark, pero eso es de 1992. Vamos a hablar del que acaba de salir hace 2 semanas y que es un juego muy bueno, es muy bueno, pero que también hay que poner sus cositas. Sí. No necesariamente las que ha dicho la gente, cuidado, ¿eh? Este es un poco el tema. Uno de los motivos por los que queríamos hacer un programa de Alone in the Dark... Bueno, queríamos hacer un programa de Alone in the Dark porque cuando empezaste a jugar para el análisis te gustó mucho, sí, ¿no? Y me parecía como interesante esa perspectiva de la saga de terror, de cuando el terror se hacía de otra manera, que vuelve ahora y cómo haces eso y tal. Pero uno de los motivos por los cuales queríamos hacer el programa, por el cual la semana pasada dijimos que queríamos hacer el programa, es que las críticas que se han hecho al juego a mí no me acaban de encajar. Me parece que se ha adoptado una perspectiva un poco extraña con Alone in the Dark y entonces me parece como interesante hablar de ello, largo entendido. Claro, porque la perspectiva que se ha cogido es de los survival horror son Resident Evil 2 Remake, pero específicamente Resident Evil 2 Remake, ni siquiera Resident Evil 2 o las franquicias Resident Evil. Es esta cosa que tiene que ser Resident Evil 2 Remake. Y de hecho se ve incluso como la recepción de los últimos 2 Resident Evil, que son juegos excelentes, tiene todas estas cosas de ¡ay sí! Pero es que no es como los remakes de Resident Evil. Ya no lo pretenden ser otros juegos, la fórmula ha evolucionado y no pasa nada. Y esto es un poco lo que le ha pasado a este Alone in the Dark, que no es Resident Evil 2 Remake, obviamente, pero es que no lo pretende, porque Alone in the Dark pretende hacer otras cosas con el survival horror que creo que son tan valiosas y tan interesantes como lo que hace Resident Evil en general. Pero es diferente a lo que hace Resident Evil. A pesar de que Alone in the Dark sí que se le puede ver un cierto parecido, especialmente con Resident Evil 8, con Village, sí que se le puede ver un parecido. Sí, probablemente sea el juego más similar, a pesar de que Resident Evil 8, que yo lo sigo llamando Resident Evil 8 a pesar de que, como dice, Resident Evil Village, quizás me parece el Resident Evil menos Resident Evil sobre el papel. Sí. A pesar de que a mí me gusta, ¿eh? O sea, es un juego que a mí me gusta, me parece que tiene pues sus chorradas y su cosa autoconsciente y a lo mejor la trama no es una cosa elevadísima ni nada, pero es un juego que a mí me gusta. Pero claro, la saga Resident Evil tiene la peculiaridad de haber reinventado el género de terror 2 veces. Entonces, ahora cualquier juego de terror que salga tiene que mirarse en ello necesariamente. Y hay juegos que miran Resident Evil Remake y dicen, bueno, esto está guay, vamos a hacerlo igual. Y hay otros juegos que simplemente pues aprenden 1 o 2 lecciones y tiran para adelante. Y me parece muy bien que Alone in the Dark no haya necesariamente buscado meterse en la tendencia mainstream de lo que son este tipo de juegos ahora mismo. Claro, porque creo que no lo necesita especialmente porque es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues vamos a intentar ponernos un pelín en contexto, porque Alone in the Dark, ¿vale? Es el primer juego de una nueva desarrolladora llamada Pieces Interactive,
que intenta rescatar un poco lo que era el Alone in the Dark original, pero claro, en una versión más contemporánea. ¿Por qué? Porque el Alone in the Dark original es uno de los orígenes del survival horror, pero es cierto que, pues, envejecido de ciertas maneras que pueden no ser, no digo mal, no ha envejecido mal, lo que ha envejecido es de una manera que puede no ser lo que espera el jugador hoy en día. Recordemos, el diseño no es objetivo, el diseño al final va por modas, va por cosas, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues parte de una premisa que es muy parecida a la original, pero se deriva un poco. Esto no es un remake, es más o menos, es una reinterpretación del original, digamos. Si queréis es un reboot, no lo sé, lo que queráis un poco. Todo empieza que Jeremy Hardward desaparece, que vive en la mansión de Erceto, que es una mansión donde envían la gente con dinero a las personas que hacen daño a la imagen de la familia. De hecho, se llega a decir en el juego literalmente que se les manda a la gente que hace daño a la imagen de la familia. Pues la gente que tiene problemas mentales, alcohólicos, mujeres díscolas, ya nos entendemos todos, ¿no? Pues eso, esto transcurre en los años 20 del siglo XX, o sea que ya imagino. Sí, es un poco esta energía de lo que era la salud mental entonces. Que la salud mental entonces era como la gente que tiene problemas de salud mental y luego la gente que te molestaba un poco y no encajaba en la sociedad como a ti te gustaba. Claro. Entonces esto es una cosa, pues Jeremy Hardward desaparece y envía una carta a su sobrina Emily diciéndole que, oye, Emily, es que esto es terrible, me persigue un señor llamado el Hombre de Negro y tengo miedo, tengo mucho miedo. Claro, entonces ella va allí junto con un detective llamado Edward Carby y van a investigar lo que ocurre en esta mansión, en la mansión de Erceto. Esto es un poco diferente al original porque en el original Jeremy Hardward directamente se suicidaba y ellos dos no iban juntos porque es verdad que Emily Hardward iba para ver qué ha ocurrido con su tío y Edward Carby, que era un detective old school de un hardboiler muy chungo, era un tío que iba allí porque, mira, es que consíguenos el piano que hay allí y te daremos una recompensa y así dejas de pagar. Lo del piano me parece una de las tramas más graciosas de la historia de los videojuegos porque, no sé cómo decirlo, ¿a quién se le ocurre robar un piano? ¿Sabes? O sea, ¿cómo lo haces? La logística de robar un piano es durísima. A ver, yo creo que tiene sentido por cómo empieza la historia de Edward Carby en el original, que empieza diciendo: soy el detective Edward Carby. Mis amigos me llaman Edward. Mis enemigos, la serpiente. Mi banco, ni lo sé ni me importa. Increíble. Pero sí, no sé, me parece muy gracioso. De hecho, creo que es como una trama bastante idiosincrática de ese momento, en plan de los videojuegos de los 90. Pero creo que el interés que tiene particularmente la perspectiva por la que ha optado Alone in the Dark es que los personajes tienen algo que ver, ¿sabes? Sí. No son dos tíos que están ahí, que aparecen, cada uno van haciendo su cosa, sino que al haber una relación entre ellos, creo que el prisma a través del cual se explora el mundo de Alone in the Dark también es más interesante. Sí, porque aquí sí que hay una relación explícita entre Emily y Edward, que a pesar de que es eso, no se conocen previamente, son contratados, sí que empiezan, pues hay un poquito más de lazo a lo largo de lo que ocurre, ¿no? Cierta preocupación. Luego, además, este juego le da mucho más énfasis a lo Lovecraftiano, pues a todo lo que hay en el original de Lovecraft. Aquí está mucho más desarrollado, un poco para bien y un poco para mal, lo vamos a ver. Y esto también lo hace más interesante, porque no solo transcurren las cosas en la mansión, porque bueno, ya sabéis, para Lovecraft lo euclidiano y viajar entre dimensiones y los sueños y la memoria de la gente era una cosa, ¿no? Pues este juego yo os aviso que también un poquito. Entonces, ¿qué vamos a decir de esto? Pues lo primero de todo es que, ¿por qué no se parece a Resident Evil 2 Remake? Que hemos insistido tanto. Pues porque este juego pone mucho más peso en la exploración y los puzzles. Sí, yo creo que es una cuestión sobre todo de ritmo, ¿no? Que creo que una cosa que fíjate, los Resident Evil clásicos eran menos así, paradójicamente, ¿no? Pero los Resident Evil Remake es verdad que son juegos con mucha más acción. Incluso Resident Evil 2 Remake, que creo que es de los remakes el más pausado y el más consciente de que viene de un juego de hace tiempo y que tiene que tomarse sus momentos para construir las determinadas situaciones y tal, va como muy acelerado. Sales de un sitio, tienes un zombie muy grande, no sé qué, entras, resuelves un puzzle, vas siempre en tensión y tal. Y sin embargo, siento que Alone in the Dark, siendo un juego más reflexivo en ciertas cosas, ¿vale? Para bien y para mal, se nota muy fresco, paradójicamente también, a día de hoy por esto.
Claro, porque Alone in the Dark al final tiene un énfasis más en la aventura que en la acción, digamos, y eso al final también hace que sea más inmortal, si queremos, ¿no? Porque hace que se sienta menos dependiente de ciertas nociones que han evolucionado de manera mucho más brutal. Entonces, mucha gente, incluido muchos críticos, se han quejado de que el combate del juego es bastante torpón, que es muy lento, que no es fácil apuntar, y todas estas cosas no son mentira, pero no son justas. ¿Por qué? Porque el juego es torpón porque quiere ser torpón, ¿vale? Primero porque pone el énfasis en otra parte, como hemos dicho. Es un juego mucho más enfocado a la aventura. Los disparos son como una cosa más secundaria. Y también es injusto porque te das cuenta muy rápido de esa manera tan torpona es también intencional. Si juegas con Kirby en vez de con Emily, disparas mejor. Porque es un detective, sabe usar el arma. Emily, por lo que sea, que no es la primera vez que coge un arma, dispara pues peor. Dispara mal, claro, y apunta mal y le cuesta apuntar, efectivamente. Claro. Sí que, o sea, yo tampoco quiero como criticar a los críticos porque al final entiendo también que cuando un juego hace algo, ¿cómo lo digo? Como cuando un juego hace algo malintencionadamente, ¿vale? Tiene que ser muy evidente que lo hace malintencionalmente. Y a veces los juegos hacen esto, pero también hay ocasiones en las cuales se quedan un poquito a medio camino entre una cosa y la otra. Entonces entiendo que no sé si habría alguna manera en la cual Alone in the Dark hubiera podido ser más explícito con que lo que hace con el combate es intencional. Pero a mí me parece claramente intencional. A mí me parece claramente intencional y lo que sí podría haber hecho es llevarlo más allá en más cosas. Es algo de lo que también quería hablar, que es que hay veces es cierto que se queda corto en las fricciones que mete. Yo creo que es un juego que podría haber hecho muchas más fricciones, mucho más, hacer que el movimiento fuera más pesado, que hubiera como momentos más tensos a base de pues tener que avanzar por sitios que fueran más complejos y no simplemente, bueno, aquí hay como una especie de pantano, andas más lento, que es lo único que ocurre en ese sentido. Sí, porque por ejemplo, si piensas hicimos un programa también sobre Signalis, que es otro survival horror que coge como mucha tendencia a los 90 pero hace otra cosa, es que el personaje de Signalis se mueve a 2 por hora. Entonces cuando tú ya ves que anda muy lento dices, vale, el combate es un poco malo, pero es que el combate es un poco malo porque quiere que te sientas indefenso. Lo hace más evidente porque está aplicado a casi todo el juego. En Signalis ves muy poco, ¿no? El rango de visión que tiene tu personaje es como muy cortito, la munición es muy escasa, apuntar es horrible, las armas hacen muy poco daño, ¿no? Creo que apunta a más lugares para hacerlo más evidente. Creo que a Alone in the Dark el tener un botón para correr y que sea un botón eficiente hace que le quite un poco de esto. Todo el mundo sabe que hay que tener un botón para correr, pero que sea psicológico. O sea, tú lo pulsas cuando tienes miedo para sentir que estás corriendo, pero realmente tu personaje se mueve marginalmente igual, en plan, como pasa en los Fatal Frame. Sí. Que el botón de correr del Fatal Frame no sirve para nada. Que tu personaje se mueva un 0,0000001% más rápido. Pero tú lo pulsas igual, ¿sabes? Tú lo pulsas igual porque tienes miedo. Entonces dices, bueno, voy corriendo, pero no corre nada. No corre nada. Encima le da flato a los 3 segundos de echar a correr. Esas chicas tienen que ir más a educación física, ¿eh? Las chavalas saltan todas las clases de educación física en el... ¿Cuál fue el último que salió para la Switch? ¿Fue el Mask of the Lunar Eclipse? Sí. Vale. La chavala del Mask of the Lunar Eclipse corre menos que esa, de verdad te lo digo, ¿eh? No, o sea, corre 3 metros. No tiene ningún sentido. O sea, es que ni siquiera hace como la mención de andar rápido. No, es como la cosa más absurda. Sí, es un poco como esto, en plan, cuando te tocaba clase de educación física en el cole y no querías hacer, y entonces fingías como que corrías y cuando se da la vuelta el profesor ibas andando. Pues es un poco eso, pero sin profesor, ¿sabes? Sí, es una cosa, pero también hace que se sienta más intencional estas cosas. Si Alone in the Dark hubiera cogido un poco de este libro un poco de libro de estilo de los Fatal Frame, obviamente pues tendría un público también un poquito más pequeño porque la gente estaría un poquito más tal, pero yo creo que las críticas hubieran sido mucho mejores porque la gente hubiera sabido ver mucho más fácilmente por qué está bien. También hay que decir que en los términos de disparos no ayuda que la segunda mitad pone demasiados disparos, ¿vale? Porque es cierto que durante la primera mitad del juego hay muy poquitos tiroteos y en la segunda mitad, además de tener un final boss del juego, que bueno, es una cosa, al haber tantos tiroteos, al final también hace que se sienta un poquito como que le ponen peso y no le ayuda. Y eso es una cosa, eso es una cosita que tiene. La verdad, no nos vamos a engañar, no le vamos a quitar aquí tampoco. Yo le hubiera hecho que el juego pues tuviera pues
como el original, que había trampas que te podían matar, etcétera. Por ejemplo, también. Sin embargo, yo siento que lo que más va a separar este Alone in the Dark de gran parte del público no va a ser necesariamente lo mecánico, aunque entiendo lo que dices, sino que a lo mejor es un poco el tema de historia. Mm-hmm. Porque hay un punto de autoconsciencia, incluso de autoparodia, que también creo que no todo el mundo le va a encajar y todo el mundo va a entender. Sí, y aquí hay que separar una cosa que mucha gente no separa, que es la narrativa y el guión son dos cosas diferentes. O sea, la historia que estás contando y la narrativa, el cómo estás contándolo, son dos cosas diferentes. La narrativa de este juego es excelente, ¿vale? O sea, te explica todo a través de diálogos, de recuerdos, de libros, de notas. Hay coleccionables que te van contando historias secretas. Es una cosa muy chula, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta también que estas cosas están ahí y puedes interactuar si quieres, pero no tienes por qué hacerlo. Si no te interesa, claro, no lo haces. Sí. Y creo que esto también es una parte que hay que tener en cuenta. Esta narrativa sí. que hay que tener un poquito en mente. Esta parte de la narrativa, como explica todo el mundo de Alone in the Dark y todo lo que ocurre, es una cosa que tú te puedes implicar en la medida que quieras, pero es cierto que el juego mejora muchísimo cuando te implicas en ella. Claro, porque al final es un poco un rollo del género también. Es decir, el universo te tiene que interesar al menos el propio universo, claro. O sea, ¿sabes? Es decir, la narrativa te tiene que interesar al menos en lo que respecta al propio universo. No necesariamente te tienen que alucinar los personajes o que te tienen que alucinar lo que está pasando, porque de hecho las tramas tienen que ser un poco tontas. Pero creo que sí que tiene que haber cierto interés como para darle peso a lo que estás haciendo. Y me parece que el juego trabaja bastante bien el tema de los personajes y creo que desde luego profundizar es agradecido, pero siendo ya de por sí un juego que es menos ágil que los survival horror contemporáneos, me da un poco la sensación de que a lo mejor a la gente le va a aburrir y me parece una lástima porque creo que si le das el tiempo como para jugarlo de esta manera, o sea, no es el rollo de cojo el juego, me lo voy a pasar de una sentada, me lo voy a pasar en 2 tardes o tal, sino te lo tomas con calma, vas jugándolo de a poquitos y tal, creo que es bastante disfrutable así. Es más como leer una novela, jugar una aventura clásica, jugar un Myst, por ejemplo, pero sin que te vaya a dar dolor de cabeza, que esto también es una cosa. Es en general un juego que es mejor tomarse con la calmita. La historia, bueno, se tambalea un poquito. No es mala, ¿vale? Pero sí que es cierto que si nos quedamos fuera de la narrativa, no nos fijamos pues en el excelente doblaje que tiene el juego, lo bien que están caracterizados los personajes y lo bien que se mueven. Se nota que son actores de verdad que las han capturado para tal. Oh, sí, hay que hablar de esto, porque usar actores de verdad en este juego, que a lo mejor parece como un gasto de dinero y recursos pensado para juegos que juegan en otra liga. Piensas en Death Stranding o piensas en su momento Beyond Two Souls, que fue como, oh, Dios mío, tal, ¿sabes? Sí. Pero fue Detroit Become Human. Bueno, no me acuerdo porque David Cage, el caso. Suena como que es una cosa para estos juegos con presupuesto súper loco y tal, pero creo que es simplemente el uso que han hecho de los actores en Alone in the Dark, que no es mega preciso, mega súper realista, pero les ayuda a dar mucha expresividad. Es un modelo bueno a seguir para otros títulos similares. Sí, porque le añade a la narrativa en el sentido de los personajes tienen lenguaje corporal. Les ves cómo mueven las manos, cómo mueven la cara, cómo hacen ciertos gestos, cómo a veces pues dan la espalda a alguien o hacen como un pequeño giro y dices, todas esas cosas son muy importantes a la hora de comunicar a través del lenguaje sin explícitamente decirlo en las frases, ¿vale? Entonces esto es algo que le añade muchísimo al juego y de nuevo, todo está doblado, incluidos los textos están doblados, te los leen recitados y te los leen y son chulísimos, están muy bien actuados y esto añade muchísimo. Y luego es eso, el problema del juego es tenemos que pasárnoslo con los 2 personajes para ver la historia entera. Si solo nos pasamos una de las 2 rutas, pues el final, los puristas de los mitos de Cthulhu les puede parecer un pelín cuestionable. Se me olvida que tú eres Team Cthulhu y yo soy Team Cthulhu. Y esto es una brecha entre nosotros que nunca podrá ser superada. Pero los 2 decimos Nyarlathotep. Efectivamente. Una cosa que a mí me gustaría decir es que es normal que el juego no se sepa ajustar a la premisa Lovecraftiana, porque es que creo que hay que dejar de hacer premisas Lovecraftianas en los juegos, ¿vale? Porque eso es lo que es y ya está. Y es una mitología y es como un concepto, es como un género incluso
si quieres, que se ha sobredimensionado tanto la percepción pop de él, que creo que ya es imposible estar a la altura, a no ser que cojas y hagas radicalmente otra cosa. Por ejemplo, World of Horror hace radicalmente otra cosa, es decir, no se basa ni en la imaginería habitual, ni en los dioses habituales, ni nada parecido, ni como en las tramas habituales de ese tipo de horror cósmico. Entonces funciona. Bloodborne lo mismo, es un panorama totalmente diferente, pero cuando intentas hacer algo como más parecido a la cosa en la que te estás basando, como pasa con Alone in the Dark, que es que vas a patinar seguro, porque en la cabeza de la gente, o sea, no es que no estés a la altura del original, es que no vas a estar a la altura de lo que la cabeza de la gente y la cultura pop ha convertido en el original, que es algo mucho mejor de lo que es, en mi opinión. Entonces esto pues es una cosa, y luego es cierto que la historia particular de cada uno de ellos pues podría estar un poquito mejor refinada, porque igual no está del todo bien planteada, etcétera. Nunca es horrible, nunca es malo, pero es cierto que pues el guión podría estar un poquito más cuidado, un poquito mejor cuidado, especialmente con lo bien narrado que está todo lo demás, que hace que sea mucho más interesante el mundo que el personaje y sus circunstancias, lo cual también hace que hay veces que también es necesario, ¿no? Especialmente cuando hay un capítulo entero dedicado a las circunstancias de cada uno de ellos, que hace que, bueno, se ralentice un poco todo lo demás y hace que, bueno, esta cosa, de nuevo, no es terrible para nada, pero sí que es un poquito una cosa. Luego hay que decirlo, ya lo hemos dicho, pero es un juego de aventuras y esto implica que hay puzzles, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, vamos y venimos de la mansión 1000 veces. Nos lo vamos a aprender de memoria. Efectivamente. Porque tenemos que ir todo el rato de un lado a otro. Pero está muy bien porque la ambientación está muy conseguida. No es realista porque no pretende tener gráficos ultra realistas ni nada así, porque tiene un ligero toque más como estilizado, pero para ser oscurito, un poquito ahí como que de un poquito de cosa, ¿no? Y esto hace que sea muy divertido ir y venir, porque especialmente los puzzles son muy de ir y de venir. Me gusta poner el ejemplo de un puzzle específico para que se entienda cómo se hace, que es que te dicen, no, hace falta conseguir un frasco de medicina que está en el cuarto de tal, ¿vale? Esto lo lees a través de textos, ¿vale? Y dices, vale, pues necesito un frasco de medicina y dice que esta persona lo iba a entregar y no lo entregó, pues tiene que estar en su cuarto. Pasa a su cuarto y tiene una caja cerrada con llave. Pues tienes que buscar la llave. Si has recogido los textos y los has ido leyendo, uno de los textos dice en un momento dado que la última vez que se vio esa llave la tenía una de niña que estaba jugando en el salón. Pues tienes que recorrer, llegar hasta el salón. En el salón, depende de tu personaje, ocurren cosas o no. Pasan cosas. Claro, esto también es una parte de la gracia. De hecho, el otro personaje entonces dice, ¿por qué hay este objeto aquí? Y es por lo que le ha ocurrido al otro personaje que llegó antes. Y entonces coges la llave, vuelves, coges el frasco, vuelves con el frasco y el puzzle es girar todos los frascos que hay para formar una imagen. Y entonces con esa imagen te dan unos números que los miras en una guía, en un texto, para saber los signos de zodiaco que son para abrir una caja fuerte. Vale, a mí... Yo te voy a expresar cuál es mi problema con el juego. A mí me parece que los puzzles, digamos, de detective del juego molan un montón y me parecen súper satisfactorios, pero me parece que la inevitable parte que tienen casi todos los puzzles de girar cosas para hacer un dibujo, ¿vale? Uf, o sea, porque ese es un poco el tema. Yo entiendo que quieras ponerle como una parte más... No de habilidad, porque tampoco es como de habilidad, ¿no? Pero como a lo mejor una parte más plástica, ¿no? Como más táctil al propio puzzle. Pero yo te prometo, hay un puzzle en el juego como te dan un plato y solo las piezas del centro, y entonces tú tienes que como mover todos los bordes para formar un dibujo de un campo con un... Mira, no... O sea, no puedo con mi vida. A ver. O sea, lo entiendo y entiendo lo que estás haciendo. Yo sé que seguro que a mucha gente no le importa tanto como a mí, pero a mí me parece una bajona. Yo lo hice como en 1 minuto. Pero entiendo que para mucha gente, y esto es una cosa que iba a decir, los puzzles más táctiles pueden ser un poquito bajona, porque al final son un poco como... aportan menos que el hecho de ves, tal, piensa tú como persona a través del mundo y no este puzzle de hacer cosas... Hay una serie de puzzles que se repite de girar cosas y poner cosas que sí tiene sentido, que es con una para entrar en una dimensión paralela. Sí. Esa es otra. El juego no solo transcurre en la mansión, también transcurre en ciertas partes que son las memorias de nuestro tío. Creo que eso en concreto de lo que hablas está bien porque es como un momento de transición a algo chungo. Claro. Es como el ritual que tú estás haciendo para abrir la puerta, eso mola. Claro.
pero gira botes, gira manecillas, ruedas, números, no sé qué. Ese tipo de puzzles a mí me parece que es como menos agradecido, pero también, o sea, yo soy un poco densa con estas cosas, ¿vale? Entonces, pensarlo desde la perspectiva de una persona a la que estas cosas le cuestan un poquito, ¿vale? Entonces, o sea, o como que o me cuesta ponerme a pensarlas o me cuesta como hacer la transición entre el juego y esto. Probablemente la inmensa mayoría no os molesten tanto. Lo que sí que me mola mucho es la manera en la cual tú estás reinterpretando la mansión todo el rato. Claro. ¿No? Porque vas pasando por los mismos sitios, pero cada vez vas pasando por los mismos sitios para una cosa, ¿no? Entonces, al final, los espacios tienen como significados diferentes según lo que estés haciendo o lo que estés buscando, y aprovecha muy bien el espacio que tiene el juego en ese sentido. Y es un poco donde gana más el juego. Cuando vas a otras dimensiones y tal, sí, está bien y hay momentos muy chulos, pero creo que la mansión y dentro de la mansión y la aventura y el puzzle, donde no te ataca nadie y no te ataca nada, pero sientes la tensión igualmente, sientes todo el rato que va a ocurrir algo. Bueno, es que no te ataca nadie, no te ataca nunca nada. Bueno, no. Olvidadlo, que si no luego me jugáis y me pegáis. Efectivamente. Ocurre, pero ocurre menos y es una cosa más puntual y es cuando funciona mejor, cuando es un punteo y no sabes cuándo va a ocurrir porque nunca llegas a verlo, y creo que es ahí donde hubiera llegado a ser realmente bueno hacerlo, porque esta es un poco la conclusión que quería que nos quedáramos, que es que Alone in the Dark sería mejor no fijándose más en Resident Evil 2 Remake, sino fijándose en menos. O sea, haciendo más su propia cosa. No salir de la mansión, hacer que las partes de las dimensiones fueran un poco solaparse con la propia mansión y que fueran como... los combates fueran mucho más reducidos, pero mucho más brutales. Que es lo que ocurre en la mansión. Cuando hay combates en la mansión, son combates muy tensos y muy duros, porque son espacios muy reducidos, además ocurren prácticamente por sorpresa, y se sienten muy agobiantes. Pero creo que eso le beneficia muchísimo al juego, y creo que eso es lo que necesita. Necesita menos combates, más fricciones y poner todo el peso en la parte de la aventura. ¿Significa esto que sea un mal juego? No, es un juego notable, es un muy buen juego y os lo recomiendo muchísimo. A nada que os guste la idea de un juego de aventuras, de terror, etcétera, esto es un juego excelente, o sea... Sí, yo creo que sobre todo la gente que no sea... lo disfrutará la gente que no sea muy purista del survival horror. ¿Sabes? Es decir, si estás un poco abierto tanto a esta sensación un poco nostálgica de los survival de los 90, que eran así como un poco más... Por cierto, una cosa que no he dicho antes es que en el Alone in the Dark original me parece un juego súper bonito. Es súper bonito. Estéticamente súper bonito incluso a día de hoy. O sea, si un juego indie te pone ahora mismo los gráficos del Alone in the Dark, dices, ¡buah! Esto es vanguardista, increíble, ¿no? Y es el Alone in the Dark. Pero es eso, yendo con la mente un poco abierta y entendiendo que no pretende ser el equivalente, o sea, no pretende ser Alone in the Dark Remake, sino que pretende ser su propia cosa. Sí que creo que el juego se puede disfrutar, pero es un juego al que hay que darle un poco de cuartelillo y un poco de cancha para hacer sus cosas. Claro. Vale. Pues no sé si tienes algo más que añadir, Álvaro. No, para el próximo ya hay que irnos a la próxima. Perfecto. Sí. Bueno, pues tenemos más cositas que hablar, así pues de juegos de miedo, de monstruos que te comen la cara, de mansiones con pasillos raros, pues todas estas cosas. Así que por esto vamos a poner un poquito de música y vamos a continuar con nuestra siguiente sección. ¿Te interesan los videojuegos? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Álvaro, hemos hablado de un juego... Bueno, da miedo...
Es una buena pregunta. ¿Se da miedo el Alone in the Dark? A mí, como persona que tiene mucho miedo todo el rato, me da miedo, pero se me va pasando. ¿Es miedo moderado? Claro, o sea, no es miedo, no me aterroriza como un Dead Space, ¿sabes? Pero tiene su tensioncita y tiene sus cosas que están guay en ese sentido. Vale, entonces, partiendo de esto, hablamos de juegos que dan miedo. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Pues a ver, si hablamos de survival horror, creo que todos sabemos de qué estamos hablando más o menos. Pues juegos que te ponen en situaciones de terror, donde los recursos son limitados, donde te mueves más lento, donde es más difícil defenderte, ¿vale? Ese tipo de juegos. Si hablamos de qué juegos fueron los primeros survival horror, todo el mundo nos dirá, vale, Resident Evil. Pero menos gente ya nos puede señalar mucho más allá, ¿eh? O sea, no mucha gente nos puede decir. Porque sí, hay gente que nos dirá, hombre, el Alone in the Dark, obviamente. Es la mayor influencia de Resident Evil, ¿no? Pero bueno, ¿solo eso? ¿No hay más? ¿No hay nada más antes de...? Hay muchos años antes de Resident Evil en el videojuego, ¿no? O sea... Sí, y digamos también que la idea de hacer terror con el videojuego fue una que surgió bien pronto en la historia del medio, porque era interesante en sí mismo, o sea, caía como muy de cajón. Sí, entonces, pues, ¿qué había antes de que Resident Evil acuñara el concepto survival horror? Porque lo acuñó Resident Evil, fue una de sus partes, fue el marketing de Resident Evil que dice el primer survival horror de la historia. Y la respuesta es que hay un puñado de juegos muy interesantes, medio olvidados, algunos más, otros menos, como vamos a ver. No vamos a hablar de todos los que han existido, pero sí quizás de los más interesantes, ¿no? Vamos a empezar hablando de un juego que me flipa además. Me encanta. Bueno, me encantan todos los juegos de los que vamos a hablar, pero este me encanta por lo peculiar que es Sweet Home. Sí. Que se publica el 15 de diciembre de 1989 para la NES, la primera consola de Nintendo, y fue dirigido por Toru Fujiwara, que es el creador de Ghosts and Goblins. Sí, que si lo piensas dices, joder, ¿cómo hizo el Sweet Home el creador de Ghosts and Goblins? Pero es que si ves Ghosts and Goblins ya es un juego que se ve que lo ha hecho gente que es un poco rarita. O sea, rarita en un buen sentido, ¿vale? Vale. ¿No? O sea, como rarita con inquietudes y como a lo mejor un poco de gustito por lo escabroso, ¿sabes? Por ciertos detalles del juego. Entonces, creo que en el fondo es una progresión narrativa que es mejor de lo que parece. Por eso me hace gracia cuando la gente se queja de los Ghosts and Goblins nuevos que tienen como con cosas de RPG y aumentar de tal y ese plan de o que necesitas ciertas cosas para avanzar. No, y es como a Fujiwara ya le gustaba esto hace décadas, sí, claro, no es porque ahora se haga esto. Efectivamente, sí, tal cual. Pero además este juego tiene una peculiaridad porque Sweet Home fue un spin-off de una película de Kiyoshi Kurosawa, efectivamente el director de Kyure o Tokyo Sonata, película. No el otro Kurosawa, el de los samuráis. No, está guapo, pero no era este. No, este es Kiyoshi, ¿vale? Sí. Kurosawa, que los fans, sobre todo del terror, pues lo conocen muy, muy bien. ¿El juego qué es? Pues es un JRPG, lo cual es peculiar porque... Sí. Survival Horror, que es un JRPG. Tú así de entrada lo piensas sobre todo desde el prisma del presente y dices... Voy a hacer un juego de miedo, ¿qué formato hago? Claramente no es JRPG el que se te ocurre. No, a priori pues no. Pero controlamos a 5 personajes y la gracia es que solo podemos llevar un equipo de 3 cada vez. Podemos intercambiar entre los 2 equipos siempre que queramos, en cualquier instante, pero solo podemos llevar a 3 máximo. O sea, podemos llevar un equipo de 3 y 2, o un equipo de 4 y 1... Sí. O llevar uno suelto, ir cambiando entre todos y ir llevándolos sueltos, un poco lo que queramos. Esto último nos lo recomiendo, ni hacer un 2-2-1, siempre llevad un 3-2 o un 2-2 y un 1 si hay que hacer un viaje muy corto o algo muy particular. Sí. Porque si no, lo vais a pasar mal. ¿Por qué? Cada uno tiene su propio inventario, o sea, si muere, os quedáis sin las cosas que llevaba, una movida, y cada uno de ellos tiene una habilidad propia. Pues hay uno que puede abrir puertas, hay otro que puede hacer fotos, hay otro que puede restaurar arte... Claro. Cosas. Hay uno que puede pasar la escoba. A ver, es una habilidad importante que no todo el mundo tiene. En este juego sí. Claro. Es que pasar la escoba es súper importante en Sweet Home, vaya. O sea, yo honestamente... Claro. Entonces la cuestión es que tenemos que ir equilibrando los equipos y saber dónde tenemos que llevar uno y otro para poder ir avanzando y cómo avanzar y de qué modo. Y hay veces que los tenemos aquí en un punto de la mansión porque estamos encerrados en una mansión que hemos ido a investigar porque hay un arte antiguo, porque era la mansión de una artista y se cerró y tal y dicen que está maldita. Entonces vamos para grabar un documental y ver el arte, pero nos quedamos encerrados y tenemos que encontrar la manera de salir. Claro, Álvaro, es que tú imagínate, o sea, la típica película de miedo en la que entran en una casa y está llena de telarañas y tal. Tú imagínate que ahí pudieran llamar al que barre. Joder, ¿sabes? Claro. Entonces es que realmente es como una habilidad muy útil. Pero mi cosa favorita de Sweet Home es que es un juego de la NES con QTS.
¿Por qué? Pues sí, ahí estamos. Tiene Quick Time Events, tienes que darle, por ejemplo, cae una lámpara y tienes que darle en la dirección adecuada para que no te caiga encima y te quite vida. Es una cosa, pero está muy bien añadido. Y sobre todo es una cosa porque cada vez que muere un personaje, lo perdemos para siempre. Claro, entonces tiene esta ciencia de que estás todo el rato en tensión porque realmente tú no sabes hasta qué punto va a tener repercusiones si te equivocas, ¿sabes? Es que a lo mejor no te puede pasar el juego. Claro. Entonces eso es un tema. Este juego es una absoluta maravilla, es 100% recomendado aún hoy. Sweet Home es divertidísimo, es un diseño increíble, es la leche. Otro juego que se publica el mismo año, se publica en 1989, pero se recuerda muchísimo menos, se llama Project Firestart, para Commodore 64, que lo diseñan Jeff Tunnell y Demon Sly, en un desarrollo que duró 4 años. Que diréis, hombre, Álvaro, un desarrollo de 4 años no es tanto. En 1989 es como si ahora os decimos un desarrollo de 15 años. O sea, para el equivalente de 1989 es que esto fuese el StarCraft 2, ¿sabes? O sea, es que es una locura para lo que costaban los juegos, la cantidad de juegos hechos en 2 meses que se sacaban en esa época, tuvo que ser una movida, la verdad. Y el juego es cierto que explota la Commodore 64 hasta unos límites completamente absurdos. Esto es una cosa que vamos a ver un poco en todos los juegos que vamos a hablar, que explotan lo que la tecnología de la época muchísimo. El juego es una combinación de aventura y acción donde encarnamos a un agente llamado John Hawking que debe acudir a la nave Prometeo. Nada que ver con Prometeo de Alien, creemos. Bueno. Quizás alguien, un director, jugó a este juego y decidió llamar Prometeo a la película por algo. No nos extrañaría teniendo en cuenta el juego. Eso te iba a decir, ahora mismo te iba a preguntar como si esto es real, porque no me extrañaría nada. No, o sea, entiendo que no es una cosa como que se haya dicho, de verdad. Ridley Scott nunca ha dicho que haya jugado pero a Project Firestart. Me extrañaría tampoco que este fuese un juego que le gustase a Ridley Scott. Claro, pero nadie le ha preguntado nunca a Ridley Scott por Project Firestart. Entonces, Ridley, llámanos, claro, que te preguntamos unos temas. Tenemos que hablar. La cuestión es que la nave Prometeo está orbitando Titán y ha perdido todas las comunicaciones. Entonces tenemos que descubrir qué ocurre. El comienzo es muy lento y es muy siniestro porque encima nuestro mapa no tal. Si no nos comunicamos a las 2 horas de llegar, volarán la nave con nosotros dentro y ya está. Entonces tenemos la tensión de tenemos que llegar al comunicador y rápido. Claro, sí. ¿Vale? Y lo que ocurre es que pronto descubrimos que lo que se hacía en esa nave era crear armas biológicas que son una especie de alienígenas siniestros muy chungos. Entonces, pues lo típico, tenemos que avanzar, conseguir los datos de investigación, volar la nave y huir de allí. Pero entre medio hay también una superviviente, ¿la salvamos o no? Y encima hay un momento del juego donde se despierta una versión súper mega loca de los monstruitos biológicos que nos empieza a perseguir por toda la nave. Sí, de hecho, justo te iba a decir, yo creo que Project Firestart es el primer caso en los videojuegos de juego con bicho, ¿no? En plan del típico juego, rollo, pues eso, Resident Evil 2 y 3, Alien Isolation, que es como un señor que te persigue todo el rato y entonces tú tienes que escapar de él constantemente. Yo creo que ¿puede ser el primer juego con bicho de la historia? Depende de cómo lo interpretemos, porque esto es lo de siempre. Sí, es un Pac-Man lo es, bueno. No, claro, efectivamente, como si acotado al terror, me refiero. Pues quizás sí que es el habría que investigar esto. Claro, el primero en el que es explícito y no es como una cosa un poquito... Es intencional, o sea, en el primero en el que es 100% intencional. Porque sí que hay otros casos similares antes, pero yo diría que es el primer caso más explícito. Es un juego que lo ves hoy y dices, ¿cómo podía mover esto la Commodore 64? Y la respuesta es, no lo sé. Pues la respuesta es que como se les alargase un poco más el desarrollo, ya lo tenían casi que meter para Play 2, ¿sabes? Entonces yo entiendo que fue un poco por eso. Sí, de hecho iba a salir en el momento álgido de la Commodore 64 y para cuando ya salió ya estaba en declive, por lo que sea. Bueno, es un gran juego, nos gusta muchísimo, es muy chulo, probadlo, ¿vale? Entonces, después viene, la verdad es que nos vamos a 1992, a Alone in the Dark para MS2, originalmente en MS2, luego ya se portó a todo lo que lo pudiera mover, que era pocas cosas, y hay que hablar de él y hay que hablar de Frédéric Reynal, que es un hombre encantador. Ha salido en los vídeos del nuevo juego diciendo que estaba muy ilusionado. Ay, sí, ¿en serio? Sí, que el equipo son muy buenos, tal. Es un hombre encantador, es muy dulce, siempre que hago entrevistas y todo parece que es súper, vamos, es un amor. Entonces, pues no lo conozco personalmente, así que no lo sé. Pero la sensación que da es ser un absoluto amor. Y este juego es una aventura de acción 3D que, a diferencia del nuevo,
está inspirado en los mitos de Cthulhu, sí, pero incluso más en el cine de Darío Argento y George A. Romero. En George A. Romero, más en la primera que otras películas, y con esto me refiero a la primera de su quinta trilogía de los zombies. Sí. Y de Darío Argento se le nota mucho Profondo Rosso y Suspiria, sobre todo Suspiria. Sí, pero yo creo que... Bueno, hay un poco Ojo, que yo creo que son bastante... Yo creo que hay bastante en Alone in the Dark para los nerds de Romero, igualmente. O sea, aunque sí que es verdad que creo que la influencia en su obra está un poquito más acotada, me parece que igualmente rascará las teclas concretas. O sea, sí, rasca muchísimo. Si os gusta cualquiera de estos dos directores, y si os gusta el terror, por favor, como nos van a gustar, son muy buenos. Pues os va a gustar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos dicho, acudimos a la mansión de Erceto tras el suicidio de Jeremy, y entonces pues encarnamos uno de los dos, a Emily o a Edward, pero es eso, esta vez no van juntos, es la misma historia, no es como en el nuevo, donde cada uno tiene su propia historia y para ver la historia completa tienes que jugar las dos rutas, tú puedes elegir el que más te guste y ya está. No cambia nada en control ni en nada. Es un juego, y esto sí es muy peculiar, tiene dos peculiaridades para la época, y es el primer caso de escenario 3D completo en un espacio real. Antes de esto no había juegos que fueran espacios 3D, que fueran semiabiertos, no lineales. Y el otro es esto, que es un mundo semiabierto no lineal. Es una mansión entera que exploramos. Claro, y tú tienes las zonas que están abiertas, tú puedes ir a ellas en cualquier momento. Además, es una cosa que me gusta mucho ver a la Alone in the Dark original, es que exploras la mansión al revés. Es decir, desde el ático hasta... ¿Sabes? Hasta el sótano. Claro, hasta el sótano, eso está guay. Esto lo hace muy interesante, especialmente porque tiene un principio muy cinemático de vas avanzando por la mansión. Claro, que entiendo que en el momento no era tan... O sea, no era tan una cosa rara, pero si ves cómo todas las sagas lo han hecho, todas las sagas que han venido después, cuando ves cómo eran Alone in the Dark, dices, ostras, realmente lo pensaron de una manera distinta. Claro, porque es eso, la cinemática empieza, llegas con el... Es que incluso en el nuevo no, empiezas al principio. Claro, no llegas entras arriba por la hasta, puerta. Claro. Cuando realmente, si lo piensas, tiene sentido como que busques la puerta para irte a tu casa. Que es un poco el tema también. Claro, y está muy bien pensado, es muy chulo. Además es un juego, cuidado, hay que entrarle sabiendo que es la época, hay que saber las limitaciones del juego. Pues tiene estos controles tanque, tiene disparar es en plan un acto de fe más que de saber de dónde estás disparando, pero... Para mí los controles de tanque son una cosa que como a día de hoy se sigue utilizando como recurso estilístico, es una cosa que choca menos, pero más que incluso la manera, el apuntado. O sea, es que era un momento en el que los controles de cámara y los controles de apuntado no estaban para nada homogeneizados como ahora. Entonces, claro, cada juego encontraba su solución y cuando las ves ahora dices, ostras. Mira, que este juego pudiera ser 3D y disparar a cosas en 3D ya es milagro. Ya está, sí, literalmente. Entonces esto es una cosa. Vale, luego... Álvaro, di tu cosa. A ver, tengo que hablar de uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, pero es que es un survival horror también. ¡Di tu cosa! Clock Tower. ¡Boom! Clock Tower es un juego de Hifumi Kono que se publica el 14 de septiembre de 1995 para SNES. Luego tendrá una versión de PlayStation 5 y una versión de WonderSwan. Quiero las tres. Ah, es verdad, el Clock Tower de WonderSwan. Bueno, el Clock Tower de Super Nintendo cuesta todo el dinero que existe. El de PlayStation menos dinero y el de WonderSwan también. El de WonderSwan cuesta todo el dinero. Claro, entiendo que habría muy poquitos. Claro. Aunque lo jugaron dos en la WonderSwan probablemente. Sí. Entonces es una cosa. Pero Clock Tower es un juego excelente de Human que tiene una particularidad, que lo crearon no porque tuvieran interés, porque en esa época Human se dedicaban a hacer juegos de deportes. Pero los propios trabajadores dijeron, ¿y si hacemos una competición de a ver quién se le ocurre el mejor juego y hacemos ese juego? Entonces lo hicieron y ganó Hifumi Kono e hicieron este Clock Tower. Me flipa que como que dos cosas guapísimas de la historia del terror, que son Clock Tower y Frankenstein, ¿sabes? Naciesen del a ver quién lo hace más gorda, ¿sabes? Sí. O sea, creo que es un concepto increíble. Es muy chulo y es muy guay. Y Clock Tower además es un juego muy particular porque es un juego en 2D, point and click, con una interfaz minimalista. De hecho es tan minimalista que solo tenemos el retrato de nuestro personaje para comunicar todo lo que hay que comunicar. Y ya está. Es todo eso. Y me diréis, Álvaro, ¿cómo va a ser un juego de terror y específicamente un survival horror siendo point and click? Mirad, pues porque la premisa es que 4 huérfanos son adoptadas por la familia Barrows. 3 de ellas desaparecen y la cuarta, Jennifer Simpson, debe buscarlas, ¿vale? La cuestión es que Jennifer, tú puedes andar o puedes correr. En plan de si le das un clic, andas, y si le das 2 clics, corres. La cuestión es que Jennifer Simpson, cuanto más susto se da, más le cuesta andar y más le cuesta correr.
hay un punto en el que entra en pánico y no puedes controlarla. Entonces tú tienes que ir teniendo cuidado en dónde haces, que miras, con qué cosas interactúas, porque pueden tener susto. Puede salir un murciélago, puede salir un esqueleto, o puede atacarte Jimmy, el enano con unas tijeras gigantes que te persigue y te quiere matar, porque este también es uno de los primeros casos de Stalker que, cuidado, da miedo. Y esto que es un juego point and click, ya os digo, no hay gestión de inventario, las cosas que coges simplemente están ahí y luego las puedes utilizar. Pero el juego da miedo. De nuevo, es un juego muy inspirado en Dario Argento. Sí. De nuevo, Profondo Rosso y Suspiria están ahí muy evidentemente. Y se nota muchísimo esto en el Stalker, en la ambientación, en que sea una mansión. Es una obra maestra, lo amo, es uno de mis juegos favoritos. Jugadlo, Clock Tower, por favor. A mí, yo lo tengo que jugar, ya lo sabes, no lo he jugado nunca porque siempre me ha dado miedo. Porque es que, claro, esto es una cosa que yo digo mucho con los juegos de miedo, en plan de nunca lo he jugado porque me da miedo. Y luego lo pienso en frío y digo, es un juego de la Super Nintendo, ¿sabes? Quizás ya he tenido tiempo como para mentalizarme y tal, pero algún día lo jugaré porque hablas muy bien de él y porque ciertamente luce increíble. Van a recibir un remake este año. Ya, pero no sé si lo quiero jugar así también, ¿eh? A ver, yo recomiendo primero jugar al original y luego ya jugamos al remake todos, ¿vale? Por eso. Y entonces esto es una cosa, ¿vale? Para acabar hay que hablar de que Resident Evil existe, ¿no? Pues hombre, sí. Resident Evil se publica en 1996, PlayStation, Shinji Mikami, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que empezó siendo una pseudo secuela de Sweet Home. Porque vieron Sweet Home y dicen, ¿y si lo hacemos 3D? Pues estaría increíble, sería un juegazo. Pero luego lo fueron cambiando y cuando eso pues se convirtió en lo que hoy es Resident Evil. Y además se inspiró muchísimo en Alone in the Dark, algo que ha dicho solo muy recientemente, creo que fue recientemente, comillas, ¿vale? Pero lo dijo en como 2011, habían pasado 15 años. Lo dijo Mikami de, sí, una de nuestras mayores inspiraciones fue Alone in the Dark. Que a ver, que también entiendo que solo hacía falta tener ojos en la cara. Literalmente. Porque tú dices, las cámaras fijas, el entorno 3D, los puzzles, los zombies, claro, todo eso. Eso yo. Los desarrolladores de Yokai Watch nunca han dicho que se inspirasen en Pokémon, pero a ver. ¿sabes? Claro, igual no hace falta. Claro. Un poco la gracia es que también tiene mucho de Sweet Home, entre los personajes son diferentes y tienen diferentes habilidades, y la interconexión más profunda entre lugares es un poquito eso, más Sweet Home. Y en cualquier caso, Resident Evil pues tiene una identidad más propia, o sea, no vamos a tampoco a negar que sea un juego que uno de sus méritos es que introdujo un toque más propio de acción, sí, pero además consiguió una identidad propia a través de una atmósfera muy particular, una historia que es cierto que es más de serie B, etcétera, pero... Y un puntito de comedia, que creo que eso es un tema muy particular a Resident Evil, que muchas veces otras sagas que lo intentan replicar no lo entienden. Una cosa que pasa con Resident Evil es que tiene esta comedia semi-involuntaria de la serie B. Claro. Que es que a veces las cosas son ridículas o las cosas son como muy explícitas o los personajes tienen diálogos que son un poco tontos, un poco evidentes, y eso contribuye un poco como a la sensación... hay un punto de extensión dentro de la opresión absurda que hace Resident Evil, con mecánicas que a mí personalmente me parecen como muy revolucionarias en la manera en la que se aplican, como el tema de tener guardados limitados. Sí. Y entre toda esa tensión y el estar todo el rato arriba y siempre pensando a ver si voy a tener suficientes balas, quemo este zombie o no lo quemo para que no vuelva a salir, para que no se levante, no sé qué, tienes a, pues yo qué sé, ¿sabes? En plan de a Leon Kennedy siendo tontísimo o a Jill hasta las narices de esta gente con la que le ha tocado convivir y como todas estas cosas, ¿no? Y eso es que te baja un puntito la tensión y hace que el resto funcione mejor, en mi opinión. Claro, y eso es lo que hace que sea un juego que llegó a tener el éxito que tuvo. Recordemos que Resident Evil 2 salió el año siguiente, Resident Evil 3 salió también el año siguiente. También el año siguiente. Además, Resident Evil es una saga. De nuevo, es que es increíble porque Resident Evil, antes he dicho, Resident Evil es una saga que revolucionó el terror 2 veces, pero es que además voy más. Resident Evil revolucionó el terror 2 veces y el hack and slash una. Sí. ¿Sabes? Porque Devil May Cry existe gracias a Resident Evil. O sea, simplemente es como la saga más saga de la historia de los videojuegos. Sí, lo de Capcom y coger juegos anteriores y luego hacerse un juego completamente diferente. Totalmente, es como un tema, claro. Sí. Que no nos parece mal. Me parece de hecho una manera muy inteligente de trabajar. Sí. A ver, esto es un poco el resumen de lo que son los juegos más fáciles de definir del origen de survival horror, ¿no? Pero esto no significa que sean los últimos. Aquí acabamos porque es donde se utilizó por primera vez el término, pero también podríamos hablar de otros juegos que nos hemos dejado, pero que son survival horror. O sea, de Kenji Eno o Dr. Hauser de Kenichiro Hayashi, ambos para la 3DO, una consola que en Europa pues
ni sabemos que existe, podrían considerarse también como survival horror, y de hecho son survival horror y son dos juegos clásicos buenísimos los dos, o sea, son dos juegos excelentes. O sea, si sois fans de survival horror y no habéis jugado a D o a Dr. Hauser, tenéis que jugarlos porque son excelentes. De hecho, D está en Steam, o sea, es accesible. Es verdad, Dr. Hauser creo que no. Ese es un poquito más difícil. O sea, si damos muy fino, podríamos decir que el clásico 3D Monster Maze de Malcolm Evan también era un survival horror. Nos perseguía un dinosaurio. No es mentira, efectivamente. Sí. A ver, lo que pasa es que no es como estéticamente survival horror, creo. O sea, tiene puntos, pero me parece que no es a lo mejor lo que piensas. Pero sí que es verdad que mecánicamente tiene algo ahí, ¿eh? Sí. Y un poquito también cogió con pelos, porque algunos dirían, no, hombre, no, sigue siendo un poco un shooter tal, pero Shiryu Sensen War of the Dead de TurboGrafx 16 es un juego que también es bastante dentro de esto. Podríamos seguir porque hay más juegos, sí, obviamente, pero con esto ya os hacéis una idea bastante clara de lo difícil que es también definir al final lo que es un género y lo abiertos que hay que ser también un poco de miras. Al final es la expectativa general de lo que tienes que esperar, pero luego cada juego es su propia cosa y tenéis que esperar lo que es cada cosa, ¿no? Cada juego. Sí. Entonces, bueno, pues esperamos que este programa os haya servido para a lo mejor entender o daros cuenta o reafirmar, si ya lo sabíais, que el survival horror es un género muchísimo más rico y muchísimo más complejo, lleno de cosas de lo que parece a priori, y que a lo mejor iniciativas como este nuevo Alone in the Dark pueden no parecer exactamente survival horror, no parecer encajar en lo que es la tendencia actual, pero que es que realmente es un género en el que hay hueco para muchos tipos de propuestas y que todavía tienen muchísimo espacio para crecer y para experimentar. Así que creo que con esto vamos a cerrar el programa, ¿no? Yo creo que sí. Pues nada, muchísimas gracias como siempre por escucharnos. Recordad que sois todos guapísimos y guapísimas. Esperamos que hayáis pasado unas vacaciones geniales y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Adiós.